Bajo malos gobiernos, la igualdad es solo aparente e ilusoria. Solo sirve para mantener al pobre en su pobreza y al rico en la posición que ha usurpado. Rousseau. A continuación le damos la cordial bienvenida al doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador, preguntándole primero acerca de las manifestaciones que se han dado durante estos días: represión, estudiantes que salieron a la calle y también han sido reprimidos por parte de las fuerzas policiales, Imbabura prácticamente paralizada, no hay una conexión, el régimen de Noboa no abre el puente al diálogo. ¿Cómo hacer un balance frente a esta coyuntura? Bienvenido. Primeramente, felicitar al pueblo ecuatoriano que ha salido a las calles. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo. Ya es momento de calentar las calles. Muy preocupado por los detenidos bajo condición de terroristas, porque no son terroristas, son manifestantes que ejercen el derecho a la resistencia, y preocupado por ellos porque los mandan a cárceles peligrosas, con delincuentes, con asesinos, con criminales. Esperemos que los 12 de Otavalo no tengan ningún problema. Y está bien, me parece bien que la gente proteste, me parece mal que el gobierno recurra a métodos demasiado extremos, porque somos un pueblo bueno, somos un pueblo sano. No está tratando con asesinos, con criminales ni con terroristas. Está tratando con la mayoría de la gente mestiza, indígena del Ecuador, que protesta por defender sus derechos y en justa representación de la mayoría de los ecuatorianos, que somos nosotros. En este marco, doctor, el que se les pueda llegar a acusar de terrorismo, una pena de 30 años por hacer el uso de el mecanismo constitucional de la resistencia, tal como lo señala el artículo 98. ¿Usted cree que está bien por parte del régimen acusarlos de terrorismo cuando ellos están haciendo su legítimo derecho a la resistencia? De terrorismo no tienen nada. El terrorismo crea terror. Y esta gente que ha salido a la marcha no ha creado terror. Lo que ha hecho es defenderse del terror de los militares. Aquí los que han causado terror son los militares. Entonces, disparando con fusiles, disparando con helicópteros, con tanques, ellos son los que han creado terror. En este caso, los terroristas serían los militares, no los indígenas, ni el pueblo mestizo, ni los estudiantes de la Universidad Central. Y una vez más quiero hacer énfasis en agradecerle al pueblo quiteño, al pueblo eh, imbabureño, al pueblo de Cotopaxi, por su valentía, por su fuerza, por su carácter, mientras acá en la costa estamos todavía dormidos. Pero realmente yo pienso de que cualquier cosa además que haga este gobierno en persecución a los manifestantes le va a seguir costando, y va a llegar un momento en que va a caerse este gobierno. Y este gobierno va a tener que irse, y bueno, van a tener que pagar ellos por los daños que le han hecho y le están haciendo al pueblo ecuatoriano. ¿Usted cree que vaya a tener algún momento? ¿Usted cree, doctor, que vaya a haber algún momento en el que el régimen de Noboa pueda extender un puente para empezar un diálogo? Y le pregunto porque hace poco escuchaba la entrevista que ha tenido con Rojas de Ecuavisa, y él decía que no iba a ceder, que va a continuar, y si es que ellos, refiriéndose a los indígenas, siguen resistiendo, él también va a seguir resistiendo. ¿Cree que en algún momento ese discurso vaya a parar por parte del régimen o cree que va a seguir de largo? Hay que entender la psicopatía de Noboa, hay que entender su mente. Él no es una persona que va a ceder, porque nunca ha cedido en la vida, ha tenido todo. Claro. Entonces,
él ahora tiene poder, compra los medios de comunicación, compra las conciencias de los legisladores. Fíjate que en la Asamblea Nacional está ganando las elecciones con 77 votos, que en donde están incluidos en combo los traidores de la Revolución Ciudadana y de Pachacuti. Entonces, mira tú cuánto le ha costado al país que la Revolución Ciudadana haya tenido ese tipo de legisladores, porque si hubieran tenido un poquito más de precaución en elegir gente con un perfil más honesto, más leal, más consecuente con la ideología, no tuviéramos este problema. Pero una mala selección de ellos, mira a dónde nos llevó, a que el señor Noboa con los traidores haga mayoría. Entonces yo pienso que definitivamente Noboa no va a ceder, su mentalidad no le da para eso. Él no es Moreno ni Sonneholder. Acuérdate que Otto Sonneholder fue a conversar, se fumó la pipa de la paz, ofreció cosas que nunca cumplió, pero Claro. ofreció, pero nunca cumplió. Pero este es un perfil diferente. Este viene de la escuela de los Ponce Luque, de la escuela de los grandes potentados del Ecuador, de Camilo Ponce, de esa escuela viene. Este no es una persona demócrata, ni tampoco es una persona pacífica. Es beligerante, belicoso, agresivo, prepotente, y no pienso que él vaya a ceder. Pero yo sé que el pueblo ecuatoriano va a rendir, el pueblo ecuatoriano va a dar la pelea y el pueblo ecuatoriano va a salir victorioso de esta campaña. Y en estas circunstancias, doctor, me es inevitable pensar algunas de las frases que ha manifestado Noboa. Ya manifestamos algunas, como no cederé ni un milímetro, de aquí no me saca nadie, dijo, refiriéndose a la Tacunga, por eso el cerco militar y policial, y la otra que prefiero morir antes que ceder. ¿Usted cree que esa forma es la que ahora se va a perennizar en el futuro? ¿Por qué le digo esto? Porque hay algunos que también dijeron algo similar. Recordará a Lucio Gutiérrez, que dijo algo similar y luego huyó en el helicóptero. Ahora Noboa también dice lo mismo. ¿No cree que esa retórica que está utilizando le va a cobrar factura en en un futuro si es que logra a la final vencer la ciudadanía que se ha levantado en este paro nacional? Bueno, está muy parecido a Lucio Gutiérrez, con la diferencia que Lucio Gutiérrez no tenía el ejército de su lado y ya no ha huido dos veces, pues no huyó huyó de Quito, una, huyó de Cotopaxi, van dos, y huyó de Otavalo, van tres huidas. Lo que pasa es que las huidas de Novoa son con apoyo del ejército y por carretera o por helicóptero. La huida de Gutiérrez fue Carondelet, igual que la de Adalá. Pero yo pienso que este señor va a seguir huyendo por todo el país. Él va a seguir huyendo por todo el país y eso va a permitir que el pueblo ecuatoriano se vaya levantando en todo el país al mismo tiempo. Porque en la que se mueve de un sector a otro sector, el sector que deja libre se puede levantar. Yo pienso que él está jugando una estrategia mala, un juego perdedor, porque el que está corriendo es él y el pueblo se está levantando donde él no está. Vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Pero mira tú, que es tan indolente que en plena crisis de levantamiento indígena deciden leyes como la hoy día en la Asamblea Nacional, privatizando la cartera y los fondos del BIES, entregándole a las manos privadas la administración de los créditos de los afiliados. Entonces, yo realmente te digo una cosa, este señor tiene su agenda bien definida con el Fondo Monetario Internacional y con la oligarquía que él representa. No tiene ni el más mínimo pudor en nombrar como directora del SRI a su asistente tributaria en la Bananera Novoa, Claro. así como nombró de gobernador a su arquitecto, de ministro de gobierno a su abogado, de comercio exterior a su diplomática,
Es decir, él va a gobernar con su equipo, con su familia y con su grupo económico. Y está decidido a eso. Y está decidido a comprar todas las conciencias que tenga que comprar y todos los medios que pueda comprar eh, con tal de lograr su propósito, o sea, sus plenos poderes en el Ecuador. Así que hay que atenerse a las consecuencias de haberlo elegido este señor. Yo felizmente de hace 2 años estoy diciendo que no lo hagan y lo hicieron. En este marco se ha tratado de hablar de un supuesto apoyo por parte del Tren de Aragua. Y le pregunto sobre esto porque ya parece una constante de distraernos de la atención, porque le veía a una de las madres de uno de los detenidos que supuestamente es del Tren de Aragua y dijo, ni siquiera sabía que era el Tren de Aragua, era de una comunidad muy humilde y ella decía, a mi hijo lo detuvieron y yo quiero que me lo devuelvan. ¿Qué decir al respecto de estas narrativas de incluir a organismos internacionales delictivos para tratar de decir que no es una protesta ciudadana? Pero el pueblo no es tonto. Si, ¿quién le dio la visa de residente a decenas de miles de venezolanos, si no este Exacto, gobierno? exacto. Entonces, por ese lado, queda claro que el señor Noboa es el que los legalizó. Ahora, este chico ni siquiera es venezolano. Creo que es, perdón, tengo una especie de alergia ahorita, pero este chico ni siquiera es venezolano, es un ecuatoriano humilde, de una familia humilde. Aquí no hay tren de Aragua, querido amigo, aquí lo que hay es grupos delictivos organizados detrás de la cocaína que se exporta en los buques bananeros. Estaríamos más cerca de un cartel del banano, por ejemplo. Sí, obviamente, un cartel de bananos sí podríamos hablar. El tren de Aragua es otra cosa. Eso es allá, en El Salvador, está extinto, incluso está exiliado. Acá hay un cartel del banano, eso sí estoy seguro. Y dentro de toda esta coyuntura, también el régimen de Noboa, a través de algunos de sus portavoces, ha manifestado que, por ejemplo, la Revolución Ciudadana tiene algo que ver con las manifestaciones. Y le pregunto porque Luisa González ya salió en varias ocasiones a decir que no han realizado algún tipo de acción en estas movilizaciones y que les dejaban a su militancia, que también son pueblo, que también son parte de las comunidades y de los demás actores que sufren la hambruna que está ocasionando el régimen del Nuevo Ecuador, que si quieren que salgan. Pero yo le pregunto, ¿qué decir al respecto de esta narrativa de que nuevamente se le incluye a la Revolución Ciudadana en algo que ellos no han sido partícipes? Pasa que nos ha visto la cara de tontos a los ecuatorianos el señor Daniel Noboa. Si todos sabemos de hace muchísimo tiempo que la Revolución Ciudadana nunca ha estado de la mano de los indígenas en las calles y en las manifestaciones, contrario censo. Han habido fuertes críticas, inclusive en el gobierno de Rafael Correa. Los indígenas se manifestaron también contra Rafael Correa. O sea, el correísmo no está en los indígenas. Tanto es así que una gran parte de indígenas o de organizaciones indígenas de la Amazonía y de algunas partes del Ecuador se han manifestado arrepentidos de haber votado por Daniel Noboa. Entonces, ese cuento no funciona. Nadie les va a creer que los grupos indígenas que se están movilizando tienen que ver con la Revolución Ciudadana. Contrario censo. Revolución Ciudadana, incluso cuando se perjudicó, recuerdo yo en la segunda vuelta a Yacu Pérez, apoyó que no se, o sea, se quedó callada, mejor dicho. No apoyaron a los indígenas, no apoyaron a Yacu Pérez. Ellos preferían una final con Guillermo Lazo y miren lo que pasó. Pero es una locura, es de mente descabellada, de mentes torcidas, pensar que la Revolución Ciudadana tiene algo que ver con la manifestación de los movimientos indígenas. Eso nadie se los cree. Y a propósito de aquello, Lourdes Tibán en una entrevista había afirmado que si Daniel Noboa decía que iba a subir el diésel,
probablemente no habría ganado. Y le pregunto porque ella también decía que en los recorridos que realiza allá en su provincia, allá en Cotopaxi, tiene las dos tendencias, tiene afines a ADN y afines a la Revolución Ciudadana. Le pregunto por esto, porque además en esa entrevista también dijo como que no hubiese sabido que Noboa iba a subir el diésel. Y yo le pregunto, ¿realmente Lourdes Tibán era ingenuo al pensar que Noboa no iba a subir el IES, el diésel? Porque ya había firmado una carta con el Fondo Monetario Internacional y ahí está clarita la hoja de ruta del fondo, que es reducción de los subsidios o en este caso el alza de los combustibles, el diésel y la reducción del Estado. Tal cual. Claro que lo sabía, pero claro que lo sabía. El odio a Correa de ella y de su grupo de dirigentes indígenas que son ponchos dorados, el odio a Correa de los ponchos dorados, hizo que asuman el riesgo. Entonces yo le diría a Lourdes, oye, cámbiate de nombre, ponte hipocresía a Tibán, porque realmente, ¿a quién vas a comer a cuento con eso, Lourdes? Yo te conozco, tú me conoces, no me vengas con ese cuento. Ustedes asumieron el riesgo. ¿Y cuál fue el riesgo? Votar por Noboa en contra de la candidata de Rafael Correa. Entonces, en contra de la Revolución Ciudadana. Bueno, asumieron el riesgo, mojense en el poncho, pues, Lourdes. Mójate la pollera. Reconoce que te equivocaste, pero no le estés echando la culpa a nadie. No estés tirando la pollera al monte. O sea, me equivoqué, voté por Noboa, asumí el riesgo. Bueno, ya está el riesgo, ya se dieron los hechos. Pero que conste, Lourdes, que yo te lo advertí. Yo te advertí todo lo que iba a pasar y lo que está pasando. Y de igual manera con algunos dirigentes de la Amazonía, que también están arrepentidos, dijeron que habían apoyado a Noboa, pero escuchaba también sus declaraciones y eran casi similar, como que si no hubiesen sabido lo que iba a pasar con un gobierno de Noboa. Yo digo, ahí son políticos y dirigentes de larga data, no creo que sean ingenuos personalmente. No, no son ingenuos. Los indígenas son especialistas en hacerse los tontos, que es otra cosa. Pero ingenuos no son. Son bien avispados. Yo te digo porque yo he tenido brillantes alumnos de origen indígena en la ESPOL, brillantes, Claro. becados al exterior, inteligentísimos, pero calladitos, taimados ahí, esperando su momento, pero brillantes. Entonces los indígenas son muy inteligentes. Lo que pasa es que cuando les conviene, ahí se hacen los tontos. Yo no fui, yo no entendí, yo no sabía, no me dijeron, etcétera. Pero todos ellos sabían que votando por Daniel Noboa asumían un riesgo, como asumieron el riesgo con Guillermo Lazo. Lo que pasa es que Guillermo Lazo les dio mucho poder y estaban contentos, pero no podemos decir que el gobierno de Noboa, bueno, sí, ya es peor que el de Lazo, pero Guillermo Lazo fue un pésimo gobierno y lo apoyó Lourdes Tibán. Y sabiendo lo que iba a pasar. En la coyuntura, doctor, pasándonos también un poco a lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, está un proyecto de ley de económica urgente, dicho sea de paso, que algunos asambleístas han catalogado que podría ser para, para la privatización del BIES. Entre ellos mencionan que, por ejemplo, si tiene una casa con un crédito en el BIES, ese préstamo podrá ser vendido a la banca privada. Esa es la intención que tiene el régimen de Noboa y vamos a colocar el nombre, ese fortalecimiento crediticio, me parece que estaba la ley, vamos a colocar Fortalecimiento financiero y precisamente crediticio. eso, fortalecimiento, esta ley económica urgente de fortalecimiento financiero y crediticio, cree que realmente oculta algo para poder privatizar el BIES, que dicho sea de paso, es de todas y todos los afiliados y no es de Noboa. Obviamente, ya tenemos un ejemplo. Tenemos el Banco del Pacífico.
El Banco del Pacífico es de los ecuatorianos. Claro. ¿Y cómo opera? Como banca privada. ¿O usted cree que el Banco del Pacífico tiene menores tasas de interés, mejores condiciones que la banca privada de Lazo, por ejemplo? No, No, iguales. Lo que pretende la oligarquía financiera ecuatoriana es que todos esos fondos del BIES pasen al sistema bancario privado y que den vuelta en el sistema para aumentar la velocidad del dinero, aumentar la cantidad de dinero y tener más utilidades. Porque ¿qué es lo que sucede con el BIES? El BIES, yo tengo un crédito quirografario, por ejemplo, ¿ya? Y yo pago todos los meses $700 de mi crédito quirografario. Pero mi dinero entra al BIES y se queda en el BIES. claro, Máximo le dan al IES la rentabilidad del interés de mi capital. Mi capital se queda en el BIES y el BIES lo invierte en papeles, en bonos, en productos. Al ser banca privada, esa banca privada va a coger y va a depositar su dinero en el Banco de Guayaquil, en el Banco del Pacífico, en el Banco del Pichincha. Es decir, los depósitos de que ahora son del BIES y que están en depósitos a plazo o teniendo unos rendimientos seguros, van a pasar a ser depósitos en la banca privada. Entonces el volumen de los depósitos en la banca privada va a subir. Obviamente que las condiciones crediticias que van a haber para dar un crédito ya no van a ser tan fáciles. Fíjese usted, le pongo un ejemplo. Yo tengo 74 años. A mí no me presta la banca privada porque ya pasé los 71, 72. claro, Ya tengo que tener muchas garantías y codeudores. Si no tengo un codeudor, la banca privada no me va a prestar por mi edad. Pero el BIES no se está preocupando de eso. El BIES sí me va a prestar. claro, Entonces, ojo con los jubilados. Porque el momento que los créditos del BIES pasen a la banca privada, por política la banca privada no le va a prestar a los jubilados. Y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Por ejemplo, los montos. Actualmente, una persona de clase media puede acceder a un crédito de 60, 70, 80,000, 90,000, $100,000. ¿Usted cree que la banca privada a una persona que no tenga garantía suficiente le va a prestar 80 o $100,000 para una casa o para un departamento? No lo va a hacer claro, porque le piden el 50% de garantía colateral mínima, más su flujo de ingresos. Si tú no tienes un flujo de ingresos de 3,000 a 4,000 dólares mensuales, no te van a prestar 80 a 100,000. Te van a prestar 15,000, 20,000 dólares. Entonces, se acabó con este proyecto de ley eso de que una persona de clase media pueda tener un crédito alto. No tan alto, pero digamos, pongámosle una cifra, 70, 80,000, 100,000 dólares. Ya no lo va a poder hacer. Entonces, la gente no se da cuenta de esto porque la gente lamentablemente pues no tiene el conocimiento suficiente para darse cuenta, pero a través de estos medios es cuando uno tiene que decirle las cosas que pueden pasar, sobre todo para que ya se saque de su mente a este individuo. Los que la tienen fijado aquí. Tengo un amigo que todos los días me dice, se equivoca y se equivoca, pero todavía yo creo en él. Pero yo todavía le doy chance. Pero le digo, ¿hasta cuándo le va a dar chance? Si lo único que hace es que se equivoca. o lo que ha prometido no ha cumplido, a duras No ha penas el cumplido. 10% del 100 que ha planteado, y entre ellos las consultas populares, por así decirlo. Doctor, y dentro de esta ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, ¿cree que haya algo realmente de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia? Bueno, fortalecimiento a la banca privada, sí, porque Ah, bueno, claro, la cantidad de dinero en circulación va a subir. O sea, si están hablando de fortalecer a la banca privada, ese flujo de fondos va a entrar al sistema de una mejor
va a ser más amigable con todo el sistema financiero privado, Claro. al Pero perder con el autonomía el público, BIE. Exactamente, sí, claro, con el público es con el que se vería afectado. claro, obviamente, sí. Y tras todo esto, ¿cuál sería la verdad monumental de esta ley económica urgente para el sostenimiento crediticio? Obviamente que se aumenta la cantidad de dinero, depósitos en la banca privada, porque los dineros del BIE serán depositados en la banca privada. O sea, los dineros del BIE ya no van a estar en depósitos a largo plazo o en bonos del Estado. Entonces, la banca privada lo que va a hacer es que va a coger esos dineros y se los va a prestar al gobierno central y van a hacer buenos negocios. Ah, Ya va a haber una tasa, la tasa de interés va a ser diferente, las rentabilidades para la banca privada van a ser mayores. Eh, Pienso que el gran perjudicado va a ser el IES, porque en un momento dado, si las reglas no están claras, ni siquiera el interés de los créditos le van a dar al IES y se pueden quedar desfinanciados. han sido las palabras del doctor Omar Maluk Salem, docente e investigador. En esta primera parte, continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem de la encuestadora Maluk Research, preguntándole primero sobre esta parte en la que se asegura que más del 70% de la población encuestada rechazó el alza del diésel. Ahí podemos ver, a ver, muy de acuerdo, 18,78, de acuerdo, 8,59, ni de acuerdo ni en contra, 1,23, en desacuerdo, 16,56% y muy en desacuerdo, 54,60%, no sé, 0,23%, lo cual suma más del 71% en rechazo al diésel. ¿Cómo medir, cómo interpretar estos resultados, doctor? Bueno, ahí le estamos dando una pequeñita cachetada al gobierno cuando dijo que el pueblo ecuatoriano estaba de acuerdo en eliminar el subsidio, que esto solamente beneficiaba a los contrabandistas y a los grupos de delincuencia organizada, y no es así. Un 70% o más de los ecuatorianos se siente muy afectado y piensa de alguna manera de que esto está subiendo los precios, ¿no? Entonces, una medida impopular la que ha tomado Daniel Noboa. Eso de combatir supuestamente a las mafias, ¿será real? Y le pregunto porque hay algunos que dicen que hacen tráfico de combustibles y ahí me es inevitable no mencionar a Petro Novoa, del hermano de Daniel Noboa, Santiago Noboa, que se habría beneficiado en millones de dólares en cuestión de un año. ¿No le resultaba más fácil al régimen controlar al hermano de Daniel Noboa en vez de aplicar esta medida? Lo que pasa es que el hermano Daniel Noboa nunca lo controlaron, pues. No han tomado ninguna medida contra él. Ahora, yo le voy a decir una cosa. El precio internacional del diésel es 4.30 y el precio que está en estos momentos es 2.80. Entonces, de alguna manera va a continuar el contrabando, va a continuar el tráfico ilegal, van a continuar porque no es que, claro, se ha disminuido $1 la diferencia, pero con respecto al precio internacional, la diferencia está en, en $1.50, $1.60 todavía. Es Lo como cual, que usted tenga una comisión que darle a alguien y le estaba dando el 30%, pues ahora le va a dar el 10 nomás. y tal y como lo dice el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, incluso el mismo decreto 126, que el precio del diésel va a subir a $4 o incluso 4,35. Sí, 4.35 es el precio en estos momentos. Nadie sabe cuál va a ser el precio en diciembre, porque el precio del diésel, ¿de qué depende? Fundamentalmente la demanda de transporte.
Si la demanda de transporte aumenta, el precio del diésel va a subir. Y entonces es probable que en diciembre, en enero, esté, o en diciembre esté en 4.60, 4.70. No sabemos exactamente cuál va a ser el precio a futuro, pero de que vamos a llegar a niveles de superiores a 4, eso estoy seguro. Por eso es que las compensaciones y los bonos que está regalando el gobierno en estos momentos y que tiene comprada la conciencia de los transportistas, de alguna manera va a ser de corto plazo, porque en 2 o 3 meses ya no les van a pagar nada y lo que va a suceder es que el precio va a seguir subiendo. El precio no se va a quedar en 2.80, el precio va a llegar a 4.30, 4.50, 4.60. ¿Y qué decir al respecto de estas compensaciones? ¿Son buenas? ¿Aliviará el malestar de la gente o es pan para hoy y hambre para mañana? Las compensaciones son para los transportistas. Dicen que nos van a devolver el IVA con esa plata, pero si es una obligación dárnoslo, no es ningún favor. Y no es compensación, es la ley. Y no es compensación. ¿Qué compensación? Si es una obligación que está en el presupuesto general del Estado, Claro, que le van a dar dinero a los municipios, pero si es una obligación darlo. claro. Entonces, aquí no se puede usar la palabra compensación. Quizá para los transportistas sea una compensación, pero en 2 o 3 meses se van a haber gastado la plata, los $1.800 que le han dado, se los van a gastar, o si no, se lo gastaron ya, y seguramente en 2 o 3 celulares nuevos para la familia, y estése seguro que en 2 o 3 meses van a estar nuevamente los transportistas luchando para que, protestando contra el gobierno. Y en este caso, vaticinando un futuro, se ha mencionado que va a ser por 4 meses, le escuché la última vez. Al inicio dijo Luque, ministro de Transporte, que iban a ser 8 meses con una prórroga de 4 meses, o sea, prácticamente un año. Pero sabemos que lo último que ha cumplido el régimen es con su palabra, así que en los próximos meses ya la pelota estará en las alcaldías. ¿Usted cree que las alcaldías después de 4 meses se verán abocadas a un paro posible de transportistas urbanos? Y le pregunto porque a la final, si es que los municipios dicen que no es sostenible dar estas compensaciones, vamos a entrar en una disputa incluso de precios del pasaje urbano y de los pasajes también que se da interparroquiales Claro, y demás. mire lo que ha sucedido. El grado de aceptación del alcalde de Guayaquil subió 6%. El de Cuenca subió como 5%. El de Quito subió como 4%. Claro. ¿Por qué subió? Porque dijeron, no vamos a subir los pasajes, allá el gobierno que resuelva el problema. Y entonces su grado de aceptación subió. Enhorabuena por los señores políticos. Pero ¿qué va a pasar en 4 meses más? Que ya no van a haber compensaciones y los transportistas le van a tocar la puerta a los alcaldes y los alcaldes van a tener que sentarse a subir los transportes. A negociar ahí. Y esa negociación va a ser dura, porque el precio va a estar por encima de los $3 o $4, y entonces ya no van a tener que subir 10 centavitos nomás, van a tener que subir 25 o 30 centavitos por transporte urbano. Es decir, en Guayaquil podría estar subiendo de 65 a $1. Como es en otros países. Realmente muy maquiavélica la acción de Noboa, realmente porque uno dice en este momento deberían de tomar acciones los diferentes ediles y alcaldes. Ahí podemos ver precisamente las diferentes apreciaciones que podemos tener en torno a este tema. Quisiera seguir ahondando por el tema del combustible, pero sin duda alguna tenemos algunas otras cuestiones de la consulta de su encuesta, doctor. Así que vamos con la siguiente. Se nos perdió un poquito, a veces esto pasa en vivo. Perfecto, ahí estamos. Primero, y me pareció interesante también esto, se hace la pregunta, ¿usted está de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular?
más del 60% le ha dicho que no. Apoyaría o votaría a favor de esta consulta popular. De igual manera, más de un 50% ha dicho que no. ¿Cómo interpretar esto? La gente ya se está cansando de ir a cada momento a las urnas y quizás no ver resultados tras estas diferentes consultas populares que se han hecho en los últimos años. Bueno, a ver, la gente no está de acuerdo con la consulta popular. Un 52% dice que va a votar todo no, y apenas un 29%. Estoy usando la memoria, porque no tengo los datos en estos momentos aquí. 29,23% Ya, efectivamente. 29% dice que va a votar todo sí. Y un 18% va a razonar el voto, es decir, en esta sí, en esta no, en esta sí, en esta no. Lo que da al final del camino es que en todas las preguntas va a ganar el no con un 60% o más. 61, 62, 63%, pero va a ganar el no hasta este momento. Lo que sucede es que el señor Noboa va a empezar una campaña intensiva por el sí. Y él es capaz de gastar muchísimo dinero. La, Sa- encuesta, la consulta y el referendo valen las dos 60 millones de dólares. Pero él se va a gastar de su bolsillo o del gobierno, de gastos reservados seguramente, unos 10 o 20 o 30 millones de dólares más. Algo similar a lo que pasó durante la segunda vuelta electoral. Hay informes que dicen que se gastaron más de 500 millones. Bueno, sí, yo no pienso que sean 500 millones, pero yo creo que sí se gastó el señor Noboa fácil 50 millones de dólares. Eh, pero lo va a hacer. Él no, él es de la persona muy diferente a su padre, que su padre era muy conservador con el gasto excesivo. Él es capaz de gastar cualquier dinero con tal de mantenerse en el poder. Y entonces él lo va a hacer. Claro, Capaz que pero salga. me refería al dinero del erario público. De ahí de las cuentas Por personales. eso que modificó la ley. Recuerda que Claro, él modificó la ley de los gastos reservados, que ahora simplemente la Contraloría va, los revisa en una pantalla y luego se quema todo. No queda ninguna evidencia de nada. claro. O sea, ¿qué se puede gastar en gastos reservados? 20 millones en esta consulta y no pasa nada. Sin duda alguna, algo que se veía venir. Y a propósito de las preguntas, bueno, dicho sea de paso, dos han sido aprobadas y la tercera es la de si iríamos a una asamblea constituyente. En la que usted nos ha presentado, doctor, nos dijo varias cuestiones, una que es votos sin plancha y una que es votos con plancha y votos, resultados consolidados, voto en plancha más votos sin plancha. ¿Cómo leer estos resultados? Porque votos sin plancha, aquí vemos que el sí, por ejemplo, ganaría con un Sí, 60,88%, de igual manera que la segunda pregunta que le aceptó sí, 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 el... sí. Hay un 18% de personas que no votan en plancha, que son votos sin plancha. Perfecto, Un 18% por cifra cerrada. Ese 18% gana el sí. En ese 18% gana el sí. perfecto. Le mete 2-1 al no. Le gana. Pero en el voto en plancha, el no saca 52% y el sí saca 29%. Por Cuando eso, se consolidan los dos y se calcula votos válidos, entonces el no saca una ventaja importante, alrededor del 60%, cuando se consolidan los dos. Yo lo puse separado para que la gente vea que hay un 18% solamente de gente que razona y discrimina el voto entre preguntas. Y hay un 52 por un lado más 29 por el otro,
que son 81%, 82% de personas que van a la plancha, que van al todo no o al todo sí. Comprendido. Y en estos resultados ya consolidados, usted vaticinaría, por lo pronto, obviamente, las encuestas son una fotografía del día a día, todo Por lo dependerá de cómo se pronto dé. ganaría el no, pero recordemos una cosa, que esta encuesta ha sido hecha en esta última semana de remate bajo una protesta popular nacional. Obviamente la gente está muy sensible y recordemos que emociones implican sentimientos, sentimientos implican percepciones y percepciones implican voto. O sea, ¿usted cree que... Mañana, Ah, no, adelante. mañana pueden cambiar las condiciones. Se llega a un acuerdo, se compran los dirigentes indígenas, los transportistas están felices con su bono, y entonces empieza una campaña del gobierno por el sí, y empiezan a salir muñecos de cartón que dicen sí, vota sí, y campañas en televisión mediática por el sí. Ya un asambleísta de ADN se compró la posta y se compró la data, qué sé yo, creo que, no la data, ¿cómo se llama? Radio La Centro. posta, Se compraron la posta y Radio Centro, la misma claro, persona. Un dijeron señor que, Alvarado, dijeron que costó la posta $1 millón. Todavía no, es un rumor, y millón y medio costó, y millón y medio costó Radio Centro. bárbaro. Bueno, Claro, por eso es la buen intención provecho. por eso es la intención de seguir comprando. Veía también que Mira, a cada vez Radio que La yo hago una Calle, encuesta, cada vez que yo hago una encuesta, a las horas sale ese dato diciendo totalmente lo contrario. Ya y salió ese dato diciendo que le grado aceptación del presidente 52%. esa era una de las preguntas. ¿Qué opina de esa encuesta de ese datos que le da el 52% a Novoa? Ahí lo llaman. Bolivio, respóndele a Omar Malú, saca una encuesta urgente. Dame 45 minutos. Una O barbaridad. sea, ya tiene que llenar nomás en la computadora y hacer print. Una, Entonces, él ha caído la popularidad del presidente a niveles del 32%, digamos. y, treinta y y, dos por ciento como presidente y 33% como persona. y vamos justamente a la gestión de el presidente Daniel Noboa. Claro. Más de un 63, a ver, el 63,96% desaprueba la gestión de Lo Daniel Noboa. rechaza. Lo rechaza. Y veía la encuesta anterior, doctor, que estaba con el 60%, o sea, sigue en caída la aceptación de la gestión del presidente Daniel Noboa. Sigue en caída. Él cae, como yo dije la vez pasada, 2 a 3% mensual. Este mes ha caído 4% por el tema de las protestas. Bueno, él ha caído y han subido los alcaldes, ¿no? Sucede que hay una relación, hay una correlación entre lo que él cae y lo que suben los alcaldes, porque son sus rivales. Entonces la gente como que está indecisa y se vuelca al otro lado. Tengo Pero una es mala brutal idea. noticia para él. Si el paro continúa, yo pienso que él puede bajar del 30% si el paro continúa. Y, y seguramente lo mandaron a Polibio a que lance ese experimento del 52%, como que si aquí no pasara nada en el Ecuador, ¿no? O sea, no pasa nada, todo está bien. 52% es con lo que ganó las elecciones. Entonces, bueno, es evidente que Polibio tiene un acuerdo con ellos, pero aquí a mí me queda claro que si logra bajar el 30%, si el paro continúa y lo logran bajar el 30%, ahí sí es un límite peligroso, porque tendría en contra el 70%.
y ya son niveles insostenibles. Doctor, Esos son niveles insostenibles. Sí. y en este marco, paro nacional, subida del diésel, el costo de la vida va a seguir subiendo, la canasta básica todavía no he visto las proyecciones, pero hay algunos economistas que me dicen que podría llegar a 850 la canasta básica familiar. El tema de la crisis hospitalaria, niños que mueren por falta de cánulas, pacientes que mueren al frente de los hospitales públicos por no recibir los tratamientos de diálisis y en medio de una protesta, y así podemos seguir viendo esa crisis multidimensional que vive el Ecuador. Estos 3 puntos que ha bajado, casi 4 puntos que ha bajado con referencia a la encuesta pasada, respondería a todo esto que se sigue viendo en el nuevo Ecuador, donde no hay solución para absolutamente nada a la vista. Ah, y Terrible, terrible lo que está pasando en el Ecuador, ya está llegando a proporciones. Le voy a poner un ejemplo, no más sencillo. El día de hoy me vacuné, hasta que me duele este brazo, me vacuné contra el neumococo, la neumonía. ¿Sabe, Frank, cuántas vacunas había? contadas, me imagino. Pero diga una cifra. Dependiendo si es que era un dispensario, si es que era un Era subcentro Beris, pequeño. en Beris, en Ah, en Beris. Beris. No, pues en Beris suelen tener una buena dotación. Puede ser unas 1000 vacunas. Sí, más o menos. Claro, Habían tres vacunas, 3. tres. Y mi esposa, que es más joven, estaba diciendo, no, yo no necesito vacunarme porque yo soy joven. Cuando escuchó que habían tres, una era para mí, quedaban dos. Digo, yo también quiero. Ahora quedó una, en Una. Beris, aquí en Em, Guayaquil. Yo digo, una persona de la tercera edad que se quiere vacunar contra la neumonía no va a encontrar vacuna ahora. Y estamos hablando de neumonía, no estamos hablando de la vacuna de los niños, de las cosas elementales que se necesitan todos los días, a cada rato. claro. Y Por eso es ejemplo, vacuna contra la influenza ya no hay. Hay que esperar el lote que viene en octubre. Yo felizmente recién salí de la influenza hace 10 días, hace una semana, mejor dicho. En la última entrevista que tuve con usted, yo estaba recién saliendo de la recuperado. influenza. Pero yo ya salí de la influenza, pero quiero vacunarme porque no quiero que me vuelva a caer la influenza A o la influenza B. Pero no hay ya vacuna contra la influenza. Se acabaron. Y doctor, también tenemos el tema de la crisis carcelaria y también hemos visto, he revisado algunas informaciones como que están tratando de deslegitimar, bueno, desde el inicio, la protesta a nivel nacional, pero ya he visto de tratar de deslegitimarlo en el discurso a la acción. Por ejemplo, en Antonio Ante ya vi cómo se enfrentaba el pueblo contra el pueblo. Antonio Ante que queda en la provincia de Imbabura. ¿Usted cree que pueda ser parte de la estrategia de Noboa que se enfrente el pueblo contra el pueblo, los unos protestando por el alza del combustible al diésel y los otros diciendo déjennos trabajar? Era parte de las consignas que veía ahí. Claro, pero que es obvio, eso lo va a hacer. Y van a multiplicarlo y van a hacer una gran publicidad. El día de hoy un amigo mío que es novoísta me dijo, mira, esta marcha a favor de Novoa. Entonces lo dijo con un orgullo, lo mostró como, mira este video, una evidencia. Eso lo van a hacer y van a multiplicar los videos. Los videos van a multiplicarse y lo van a hacer más grandes, pero va a llegar un momento en que la gente ya no les va a creer, porque ya los precios están subiendo a niveles que no son soportables ya. Yo le digo que con el que yo antes compraba con $80, ahora necesito $120. O sea, mi gasto personal
de supermercado ha subido 50% para las mismas cosas. Entonces, los precios están subiendo y de alguna manera la gente lo va a sentir. como ya lo está sintiendo la mayoría del pueblo Ya lo están ecuatoriano. sintiendo. Aquí, doctor, también veíamos en su encuesta la segmentación Pichincha, Guayas y Azuay. Aquí vemos una desaprobación, por ejemplo, en Pichincha que bordea el 60%, en el Guayas el 68,46% y en el Azuay el 66,86%. Porque Azuay viene saliendo de una protesta masiva por lo de Quinzacocha. Entonces, eh, Azuay está fresquita, la gente contra el gobierno. La herida está abierta. Está fresca, pero me llama la atención Pichincha porque mucha gente dice, no, acá en Pichincha no pasa nada, pero cuando uno ve los datos, tiene apenas un 38% en Pichincha, cuando en las elecciones sacó casi el 50%. Entonces, es preocupante la caída en Pichincha también, está cayendo en todo el país. Y en el Guayas, digamos que es casi similar, porque ahí tiene una aceptación en cambio del 26,07%. Es de las calificaciones más bajas de su encuesta. Porque en Guayas se enfrentó contra Aquiles Álvarez. Aquiles Álvarez, como ya lo dije la vez pasada, es una mezcla del ADN de Correa, Adalá Bucarán y el mismo Novoa y todo esto. O sea, es una mezcla de guayaquileño, madera de guerreros, social cristiano, reto, revolución ciudadana. Uno a veces no sabe ni qué es lo que piensa, pero es ese típico líder populista que cuando tú te peleas con él, la gente se te va a ti, porque no tiene Daniel Novoa el carisma de Aquiles Álvarez. Entonces acá en Guayaquil se da ese fenómeno Y por de eso es que lo que quieren neutralizar a Aquiles Álvarez. lo quieren neutralizar y lo van a tratar de hacer como sea. Yo pienso que uno de los pilares de la estrategia de Daniel Novoa es acabar con Aquiles Álvarez de alguna manera. Y así es como vemos cómo se va desenvolviendo también por provincias. Me sorprendió también a mí el tema de Pichincha, casi un 36% nada más de apoyo y casi el 60% de rechazo. En una de las provincias que le dieron prácticamente un gran, un gran aporte en la segunda y en la primera vuelta electoral. El tema de la Asamblea Nacional casi no lo hemos abordado, doctor, por eso en esta ocasión también queremos tener una apreciación. Y aquí vemos aceptación 28,48% y la desaprobación casi similar a la de Novoa, quizás porque es de mayoría de ADN y han aprobado estas leyes económicas urgentes que Claro. violan la ley y la constitución, este rechazo. Bueno, es que la asamblea va par y pasos, la imagen de la asamblea va par y paso con la de Novoa. Novoa está en el 32%, la asamblea está en el 30%. Entonces el grado de rechazo es el mismo. El grado de aceptación es muy parecido. ¿Por qué? Porque la asamblea es Novoa. La asamblea no hace nada si no lo hace Novoa. Es la decisión de Daniel Novoa la que vale ahí. Y ahí Entonces podemos por ver, ahí no hay mucho que confundirse, digamos. claro, prácticamente estarían hechos del mismo ADN. Claro, del mismo ADN, sí. Y ahora sí, nos vamos a la aceptación de el alcalde de la Perla del Pacífico. Hay algunos conectados, así que les saludo, de verdad, gracias por estarse conectando a lo largo y ancho, no solo del país, sino del planeta, porque hemos tenido comentarios de Europa, de Estados Unidos y de algunas partes del mundo. Aquí la aprobación del alcalde de la Perla del Pacífico, Aquiles Álvarez, está casi bordeando el 50% y la desaprobación con un 35,46%. ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, el alcalde ha sido perseguido, él se ha defendido al típico estilo guayaco, digámoslo así, guayaquileño, madera de guerrero, y esa defensa que él ha asumido ha hecho que muchas personas plieguen.
Entonces él ha tenido en el mes de septiembre una subida un poco superior al 5%, lo cual es bastante bueno para él. Pero a veces no me gusta dar estas cifras porque el gobierno se va a poner las pilas y va a decir, hoy hay que pararlo a este man de alguna manera. Entonces, bueno, yo las doy la cifra igual porque no tengo compromiso con nadie, ¿no? Pero sí es preocupante de que dada la subida que ha tenido Aquiles, vayan a apretar un poquito más los grilletes en contra de él. Y quizás hacer efectiva una prisión Exactamente. preventiva después de que la misma Cancillería fue la que le invitó ese día que tenía que comparecer o Así es. presentarse el alcalde. Así que vivimos en un país bien, un país Terrible. mágico, como diría Anabel Asín. Algo Bueno, maravilloso está sucediendo. cómo olvidar esas palabras del primer día de la asamblea. Y bueno, aquí también podemos ver la gestión y la calificación del alcalde capitalino Pavel Muñoz. 45,62% Ha aprobación, subido también. también ha subido, ¿no? Ha subido por la reacción contra el presidente. O sea, él también ha sido víctima del presidente, de los ataques del presidente. Y también hay un efecto ahí que tiene que ver con el tema de Yunda, que Paver lo felicitó a Yunda por la inocencia y todo eso juega en el tapete, ¿no? Y entonces, si hay más marchas en Quito, va a mejorar la imagen del alcalde y va a empeorar la imagen del presidente. Y con las acciones que ha tomado últimamente Pavel Muñoz, parece que va a seguir subiendo su aceptación. Vamos con el siguiente, porque también tenemos aquí algunos. Y ahí vemos también al alcalde de Cuenca, Es una Cristian locura ese Zamora. señor, ¿Cómo ha es una subido, no? locura, Casi un que setenta la por gente lo ciento de quiere aprobación. mucho. Yo no lo había, yo dejé de encuestar a Zamora, porque ni siquiera lo conozco. Y yo dije, ¿por qué estoy encuestando a una persona que ni conozco? Pero luego dije, no, yo lo dejé de encuestar unos meses. Pero ahora dije, no, pues mi obligación como ecuatoriano, medir al alcalde que está en este problema ahí en Cuenca, con la marcha. Y lo medí. Y está por encima del 65%. Claro, casi un 70, Casi. 69,18% Sí, es. sí, casi un 70%, lo cual es bastante, es el alcalde mejor evaluado del Ecuador, ¿no? Tiene una proyección enorme ese señor. Y esta disputa que tiene con la vocera del régimen de Daniel Noboa, Carolina Jaramillo, ¿usted cree que le va a seguir mejorando su imagen? Y le digo porque ahí Jaramillo le dijo que no era un alcalde moral, él también salió a decir que tiene que, el alcalde salió a decir que Jaramillo tiene que lavarse la boca, que esta fulana no puede tratarle así, y entre otras cosas. Todo interesante también esa disputa entre los dos. ¿Cree que esto le va a seguir sirviendo al Hay alcalde? gente, hay gente que le rebotan las cosas y nadie le cree. Si alguien dice Omar Malú es un corrupto, nadie le va a creer. Lo podrán atacar al alcalde de Cuenca y podrán decirle mil cosas, pero no le van a creer a Jaramillo. Todo lo que le diga al alcalde de Cuenca le va a rebotar y va a seguir la imagen de él subiendo. Lo único que hace esta señorita es favorecerlo al alcalde con cada vez que lo ataca. Y, y será un fenómeno muy especial. Fíjate que Zamora, Aquiles y Pavel eran conocidos en su ciudad. Era conocido en su ciudad. En el resto del país nadie conocía a Aquiles. Claro. A Zamora, ni pensarlo. Y a Pavel lo conocían solo en Quito. Pero sucede que con tantos ataques del gobierno, ahora lo conocen en todo el país y los están convirtiendo en candidatos nacionales. El efecto de, Búscate a alguien que me ataque a mí, por favor. Búscate a alguien que de allá de Quito que hable mal de mí. Va a ver que todos los quiteños van a decir, no, pues Omar Maluk no es así. Y entonces me van a conocer mucho en Quito. ¿Sí me explico?
Claro, ese es el efecto que se Ese es el genera cuando... efecto. Ujú. Claro. Si tú quieres que te conozcan en algún lugar, que te ataquen. Claro, la mejor estrategia, dice. No hay publicidad mala. Más, ¿no? Y la más barata de todas. Y más aún si es que es la vocera del régimen de Daniel Noboa. Ah, Exactamente, an- exactamente. antes de continuar con la encuesta, doctor, no quisiéramos abusar de su tiempo, por lo cual, si gusta, continuamos unos 15 minutos más para seguir hablando de la misma. Si no, nosotros comprendemos que acordamos un tiempo. Pero si usted nos Hagámoslo dice, unos 5 o 10 minutos más. Está perfecto. bien. Muchas gracias, doctor. Y continuamos junto al doctor Omar Maluk Salem, hablando de la encuesta de Maluk Research. Vamos con, en este caso, ya hablar de las prefecturas. ¿Qué decir a propósito de Marcela Aguiñaga? Una aceptación del 36,05%. Me parece que es de las que más ha disminuido su aprobación. Sí. La desaprobación parece que está casi en los mismos niveles, cerca del 30%. ¿Cómo leerlo y cómo vivirlo en torno a la prefectura del Guayas? Lo que pasa es que Marcela ha bajado. Ella ganó con el 40% la prefectura. Ella ha bajado porque ella, eh, por su manera de ser, eh, atacó a Luisa y el voto duro correísta se le vino en contra. Y eso es normal que le suceda. Ella debió haber pensado que eso le iba a pasar. Y cada vez que hablan de Luisa, se tapa la cara, hace así, y esas expresiones no son bien vistas por la gente correísta, digámoslo así, por la gente de Revolución Ciudadana. No, son expresiones peyorativas, tratando de disminuir la imagen de Luisa González, pero sin un fundamento serio. Entonces ella va a seguir perdiendo votos en la medida que siga atacando a Luisa. Entonces, ahí está perdiendo esa parte y esa segmentación de la votación fuerte que tiene la Revolución Ciudadana. Cabe mencionar que también Luisa ha bajado. O sea, el grado de aceptación de Luisa ha bajado, también 2%. O sea, no es que solamente ha bajado la Marcela Guiñaga. Marcela Guiñaga bajó más, pero ambas bajaron. Estas situaciones así, de enfrentamientos a veces entre líderes políticos, produce que ambos pierdan. Y continuando con los demás prefectos, ahí está la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, que parece ser que también ha subido 43,78% la aprobación y la desaprobación Se 42,24%. recuperó algo, Paola, los 5 de la famosa carta. Paola había bajado, pero no mucho. Pero parece que la responsabilidad sobre la carta ya no recae sobre Paola, ni sobre Pavel, ni sobre, ni sobre Lloret. Parece que la mayor responsabilidad está cayendo sobre Marcela Guiñaga, ¿no? Y por eso también el cruce que tienen en la cuenta de ex, también con el expresidente Rafael Correa. Hemos visto también esa disputa, cómo está. Dicho sea de paso, a pocos días de la convención de la Revolución Ciudadana, para ver quién va a ser el nuevo presidente de la Revolución Ciudadana, donde Luisa González ya ha dicho que no se va a lanzar a la reelección. Continuando Es en que este, tiene sentido, a ver, tiene mucho sentido que Luisa González no sea presidenta. Y esto yo pienso que ella pudo explicarlo de una mejor manera, porque entre las estadísticas que yo he manejado y los datos que yo he manejado, la gente piensa que el presidente de un partido no es conveniente que sea candidato. Fíjese mm, usted, interesante. Marcela Guiñaga fue presidenta y fue candidata. Luisa fue presidenta y fue candidata. Y así se da que el presidente del partido resulta siendo candidato. Eso no es bueno, porque hay un problema de principal agente. El problema principal agente se presenta en la administración
cuando tú eres el principal y al mismo tiempo eres el agente. Claro, buen punto. Entonces, lo conveniente es que el agente o el principal sean diferentes. En este caso, el principal del partido debe ser un presidente que sea un administrador del partido, pero que no necesariamente sea el candidato. Y yo creo que es mucho mejor para Luisa ahora ser una candidata que estando siendo presidenta del partido, porque es doble responsabilidad, doble problema. Claro, el que mucho abarca, poco aprieta, saben decir. Exactamente, exactamente, se aplica eso. Sí, Y continuando, ahí tenemos también al prefecto de la SUAY, J. Lloret. 44,89 de aprobación y 37,81 de desaprobación. También me imagino enrumbado en esta tónica de Kim Sacocha y de la marcha por el sí. agua. La marcha por el agua les pegó un efecto Arquímedes, ¿no? Los empujó al alcalde y al prefecto para arriba. Eh, yo pienso que, bueno por ellos, pero también que esto demuestra de que los políticos, sean alcaldes o prefectos, deben estar del lado del pueblo ecuatoriano, del pueblo de su ciudad, como han estado estos dos, ¿no? En los momentos en que se los necesite. Claro, porque la acción ahí fue muy importante y también por eso las Sí, reacciones de, de Jaramillo que se fue en contra del alcalde, en este caso, de sí. Cuenca. De J. Lloret no le he escuchado mucho, realmente no creo que se ha enfocado, más bien ha sido en contra del alcalde de Cuenca. Otra de las circunstancias, otra de las cuestiones que también nos gustaría abordar a propósito y aprovechando estos últimos minutos es el tema, ¿dónde está el tema? Perfecto, ahí está, de la aceptación de Luisa González que ya nos dio un breve preámbulo hace un momento, pero Sí, ¿cómo interpretar? Ya nos dijo un poco que esta disputa ha sido lo que le ha bajado un poco también la sí, 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 aceptación. Ahí está, sí, sí. 41,86% como positiva y negativa un 45,65. Doctor, Claro, Luisa llegó al momento de la elección, el 3 de abril, a tener un grado de aceptación del 49%, o sea, casi muy alta, casi igualándolo a Rafael Correa, como lo que está Aquiles en este momento. Pero luego de el fraude que le hicieron y de todo lo que sucedió, y mucha gente echándole la culpa a ella de cosas que ella no hizo, entonces ella ha perdido un 6%, pero ese 6% que ha caído la va a estabilizar ahí. Te recuerdo que ella llegó a la primera vuelta con 44% claro. y ahora está en un 42% de aceptación, lo cual es muy parecido a lo que sacó en la primera vuelta. Eh, pero bueno, ya no siendo la responsable del partido y estando un poco más suelta, le va a permitir a ella pronunciarse más libremente sobre los problemas del país y que la gente la vea como una verdadera estadista que es, en base a su criterio, a su opinión, a la tribuna política que ella tenga. Y a continuación está el expresidente Rafael Correa. Aquí también le vemos un poco como que ha bajado. Recuerdo que en la anterior encuesta superaba el 51%. Y Yo la aquí vez vemos, pasada, sí, y yo aquí, decía, este señor nunca baja del 50 y ¡pac! Bajó el 50, bajó al 49 casi, 48 puntos y tanto. justamente, ¿cómo Eh, interpretarlo esto, estos resultados? yo creo que es producto de, no me atrevo a decirlo, realmente me preocupa decirlo porque van a interpretarlo mal, pero si tú me dices que lo diga, yo no tengo problema en decirlo. Bueno, podemos hacer una aproximación, ¿no? También Ya, es bueno que la yo gente sepa su criterio. sí, yo voy a dar mi criterio, yo no soy ni correísta ni de Revolución Ciudadana,
Pero creo que Rafael Correa, como está afuera, no está viviendo los problemas aquí, de alguna manera no se involucra mucho. O sea, como que se lava un poquito las manos, ¿ya? Se lavó las manos en el problema de Marcela, hasta que por fin mandó un tuit, pero lo mandó luego de un tiempo importante. Se Claro, tomó su tiempo. Tampoco ha visto en este tema de las protestas, no se lo ha visto activamente protestando. claro. Como que él se cuida mucho en apoyar a los indígenas. Y entonces la gente, ¿qué es lo que pasa? La gente ve y dice, bueno, tenemos un país convulsionado y queremos verlo a Rafael Correa más activo, menos neutral, menos lavándose un poquito las manos. No te digo que se las lava totalmente, no, porque él sí se las juega. Yo lo sigo en el Twitter y él sí se la juega, pero le falta jugársela un poquito más. Esa es mi opinión personal. Y en general, te voy a decir una cosa, este es un problema de la mayoría de la Revolución Ciudadana. Hay que decir las cosas como son. La Revolución Ciudadana tiene un sistema que cuando hay otra parte en conflicto se quedan un poco al lado. Mira lo que pasó cuando le hicieron el fraude de Yacu Pérez. No se pronunciaron, lo dejaron que corra lazo. Y doctor, Ahora, no, continúe. sí, ahora hay una protesta a nivel nacional que está muy fuerte en la sierra. No se ve en la suficiente. Sí lo he escuchado a Andrés Arauz, he escuchado a la bancada de la Revolución Ciudadana pronunciarse, inclusive ellos protestaron, pero no con la debida fuerza que debe tener un frente de oposición. Pero doctor, ¿no sería quizás contradictorio con lo que suelen decir que a veces el expresidente tuitea mucho o comenta mucho? Es que lógico, es que él va a ser siempre el eje de todo. Si lo hace mucho, lo critican. Claro. Y si no lo hace, también lo critican. Entonces, él va a tener que someterse a esos vaivenes. Pero yo pienso que Rafael Correa siempre va a estar alrededor del 50%. O sea, una bajada del 2% está dentro del margen de error. O sea, puede ser que el error lo cogió para abajo y no lo cogió para arriba. Porque cuando ha tenido el 52, a lo mejor el error lo cogió para arriba y ahora en esta encuesta el error lo cogió para abajo. Claro, también puede ser. Y interesante también, e interesante también esa perspectiva. Claro, porque no se le ha visto muy activo en algunas cuestiones Sí, últimamente. Pero claro, por un lado le dicen que activa mucho y otras veces que no activa mucho, pero nada más exactamente. era Ya, como, esto ya sabemos que es propio de los líderes, ¿no? claro, no hay cómo llegar a ese grado de satisfacción, como dicen. Y al último, doctor, estamos con la pregunta histórica, no podríamos obviarla, obviamente. Pregunta histórica 2025, resultado encuesta, resultado CNE y la diferencia, lo cual a todas Ah, luces apunta a un está fraude que se menos el dos vivió. por ciento la diferencia, menos el 2%. Cuando pregunto por quién votó en la primera vuelta, está, y en la segunda vuelta está menos el 2%. Claro, que como siempre, el resultado del Consejo Nacional Electoral no aparece en esta encuesta. Yo tengo ya 9 encuestas seguidas que dan el mismo resultado casi, más o menos 1%, más o menos 1,5%. Pero ese resultado del Consejo Electoral no aparece ni aparecerá. Definitivamente hubo fraude. Un resultado prácticamente imposible, doctor, lo que se Imposible, presentó en sí, la segunda vuelta sí. electoral. Así es. Perfecto. Antes de finalizar, me parece que ya estamos con todo. Vamos a colocar, por supuesto, ahí, gracias por la, responder nuestras encuestas. Ahí pueden escanear el código QR para hacer también los aportes a través del PayPal para apoyar también a esta Gracias. encuestadora de Omar Maluk, Salem Maluk Research. Ahí pueden verlo, pueden escanear el código QR y apoyar a través del PayPal.
Antes de finalizar, doctor, ¿cuál sería la verdad monumental en torno, y quisiera volver al inicio, a este más del 71% de ecuatorianos y ecuatorianas que rechazan el alza en el precio del diésel? Doctor. La verdad monumental es que el señor Daniel Noboa está cayendo en su grado de aceptación, que el paro es exitoso y que esperamos los ecuatorianos que en la medida que nuestro pueblo pueda mantener el paro, que lo mantenga, porque es la única forma de resistencia y la única forma de expresar el descontento de la ciudadanía con las políticas neoliberales del gobierno de Daniel Noboa. Han sido las apreciaciones del doctor Omar Maluk Salem, a quien como siempre agradecemos por haber estado en el espacio, seguros de contar con su participación en futuros análisis, diálogos y debates de la coyuntura nacional. Muchas gracias ya, Frank.